tanto en Venezuela, que sé que tenemos gente que nos escucha y nos ve a través de nuestras redes sociales, como también a todos los venezolanos, que son miles, que residen en territorio panameño y fuera de las fronteras de Venezuela y de Panamá, y que deben estar viviendo momentos muy difíciles, ya que la comunicación no es buena en este momento hacia algunas zonas que han sido productos de la tragedia que se vivió ayer, dos grandes terremotos. Importante la pregunta que mucha gente se hace, y es por qué La Guaira es una de las áreas, o el área prácticamente declarada zona de tragedia. Bueno, es por su ubicación costera y cercanía al epicentro. Estuvimos investigando y La Guaira está en la costa norte de Venezuela, en la zona donde se concentró el impacto de los dos sismos. Un premonitor de 7.2 cerca de San Felipe, Yaracuy, seguido de 40 segundos después por uno de 7.5 cerca de Yumare. Aunque el epicentro técnico estuvo en Yaracuy, la cercanía del terremoto a zonas densamente pobladas fue uno de los factores que los expertos señalaron como causas de alto número de víctimas y daños extensos. Fue tan poderoso esos dos sismos que incluso llegaron a sentirse en Bogotá, en algunas zonas de Colombia, el día de ayer en horas de la tarde. También otro elemento importante relacionado con La Guaira, allí está ubicado el aeropuerto donde aterrizan los vuelos internacionales que llegan precisamente los más grandes, los más importantes a Venezuela. Y se habla también de la antigüedad de las construcciones. Los expertos explicaron que la construcción de edificios antiguos en Venezuela es otro factor clave que eleva el riesgo de colapso y víctimas. La Guaira tiene mucho parque inmobiliario costero antiguo, hoteles, edificios residenciales poco preparados para sismos de esa magnitud. Allí está la playa. La gente de Caracas va hacia La Guaira como su primera opción para ir a una playa en Venezuela, los que viven en Caracas básicamente. También las zonas costeras como La Guaira suelen tener terrenos de relleno o suelos menos consolidados, el litoral, antiguos cauces, depósitos sedimentarios, lo que amplifica las ondas sísmicas en comparación con terrenos rocosos del interior, un patrón típico en terremotos que afectan ciudades costeras. Y La Guaira alberga el aeropuerto, como decíamos, Simón Bolívar, que sirve a Caracas y es una zona con alta concentración de edificaciones, lo que multiplicó el daño visible. Decenas de edificios se derrumbaron, incluido un gran hotel frente al mar en Macuto, que quedó reducido a escombros. Ya, como decíamos hace algunos minutos, se puede estar hablando, según informes internacionales de expertos internacionales, de la posibilidad de que las cifras superen las 10.000 víctimas mortales producto de este terremoto. Hay mucha gente atrapada en los escombros todavía, ya que el terremoto fue en horas de la tarde, avanzada ya la tarde, llegó la noche y los organismos de seguridad han estado trabajando, pero no con la misma facilidad como se trabaja durante el día, con la luz del día. Así que situación compleja para Venezuela en este momento, y un país que ha estado atrapado en un gobierno, en dos gobiernos, el gobierno del señor Chávez, el gobierno del señor Maduro. La economía se ha resquebrajado durante todos estos años y ha sido muy lento el crecimiento económico, el desarrollo, las nuevas construcciones, y todavía hay muchísima infraestructura de hace más de 25 años, señoras y señores, de 25 años para atrás, ingeniero Blandón. Buenos días. En primer lugar quiero expresar nuestra solidaridad de nuestro equipo de trabajo aquí en la mañana de hoy con todo el pueblo de Venezuela.
con todo el pueblo de Venezuela, sin excepciones. Lo que ha ocurrido ayer a las 6:10 de la tarde en Venezuela es un perfecto desastre, una tragedia cuya magnitud iremos desconociendo con las horas. Sobre todo recuerde que esto fue a las 6:10 y agarró la noche, y la infraestructura eléctrica de Venezuela es muy frágil y probablemente muchas de esas instalaciones se fueron, y hace muy difícil el trabajo de rescate, y ahí hubo edificios que se derrumbaron como si fueran una hoja de papel. O sea, las imágenes que tenemos son, Álvaro de Beca, son terribles, espeluznantes, y probablemente existe una alta posibilidad estadística de que los muertos sobrepasen los 10.000, desafortunadamente. Pero ya comienza a producirse rápidamente la reacción del mundo. Particularmente el presidente de los Estados Unidos envió una comunicación expresando su consternación por lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo propio ha hecho la República de China, Francia, los países de México. México tiene grandes rescatistas, los mejores rescatistas para este tipo de eventos los tiene México. Y creo que requiere Venezuela la solidaridad de todos. Y creo que este momento es un momento para la reconstrucción, no solamente afectó La Guaira y el aeropuerto Maiquetía, Simón Bolívar, no, afectó muchos estados de Venezuela, porque la infraestructura de edificios es vieja y de mal mantenimiento. Entonces esto agrava la situación, y fue una magnitud, fueron 2 terremotos de magnitud de 7.2, 7.5, más de las réplicas. Entonces, sí, que continúan aún las réplicas. Si no, iban a continuar. Y en esto, el tiempo es factor importante para poder salvar gente, porque mucha gente quedó atrapada en escombros con caída total de edificios. El oxígeno se va muy rápidamente. Entonces, todo depende de la velocidad. Estaremos en un proceso de rescate por lo menos unos 10, 15 días para encontrar no solamente los vivos, sino los cadáveres. Lastimosamente, es una tragedia lo que vive Venezuela. Ocurrió esto en el momento en que Brasil estaba jugando en el Mundial. Entonces, todo esto, Álvaro, se une a la necesidad de que Venezuela tenga una estructura gubernamental más eficiente que la que tiene. Uno de los grandes problemas que tenemos que aquí se pone de manifiesto todo el daño que físicamente ha tenido la infraestructura, tanto eléctrica. Uno de los grandes problemas de Venezuela, la infraestructura eléctrica, la infraestructura, no tenemos información sobre la infraestructura petrolera, no tenemos información sobre el efecto de esto en la industria, pero no hay duda de que ha sido afectado todo. De manera que Venezuela pasa por una tragedia. Nuestro gobierno y nuestras instituciones aquí en Panamá debiéramos prestarle toda la solidaridad posible dentro de nuestras capacidades a nuestros hermanos de Venezuela, que requieren de todos nuestros apoyos, nuestras oraciones y nuestro pensamiento positivo para que el rescate tenga una masividad que requiere el evento. No, y quiero también aprovechar este momento para hacer un llamado a nuestras instituciones que se dedican precisamente a estos temas, como el SINAPROC, los bomberos y otras, para que veamos esto que acaba de suceder en Venezuela y hagámonos la gran interrogante todos los tomadores de decisiones en este país. ¿Estamos nosotros preparados como país
tenemos a la gente preparada, tenemos el equipo preparado para hacerle frente a una situación de esta naturaleza. Y la pregunta la hago porque nosotros siempre hemos estado hablando de que Dios vive en Panamá y de que Dios vive en Panamá y a nosotros no nos pegan los huracanes, que a nosotros no tenemos volcanes, que a nosotros no tenemos terremotos, porque no son precisamente los volcanes los causantes en su gran mayoría de estos terremotos, son el acomodamiento de las placas tectónicas las que generan este tipo de situaciones. Siempre hemos estado con esa mentalidad, confiados, y a veces se hacen una que otra simulacros en algunas áreas o edificios, pero nosotros verdaderamente como país, ¿qué pasaría si nos enfrentamos a una situación como esta y no estamos protegidos, no estamos vacunados? Dios quiera que no pase, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en un país como el nuestro ante una situación como esta? Así que dejo la interrogante allí, porque en momentos como estos hay que planteárselas, hay que poner las bardas en remojo cuando ves las de tus vecinos arder. Y miren esto, ¿ustedes creen que Venezuela se esperaba algo como esto? Evidentemente nadie lo espera. Y sucedió. Bueno, Panamá, autoridades, presten atención a este tipo de fenómenos que pueden ocurrir en cualquier momento. Y vivimos justo al lado de un país como Costa Rica, donde esto es diario, esto es normal, que se den sismos de manera constante. En Chiriquí se dan sismos leves, pequeños, de manera constante. Ya los chiricanos están acostumbrados a sentir algunos movimientos leves, pero se dan. Entonces, preparémonos, tomemos conciencia de esta situación que no se puede pronosticar. Nadie en este mundo, no hay equipo técnico, científico que te pueda decir, oye, el 24 de junio a las 6 de la tarde va a haber un terremoto de magnitud 7.2 y otro de 7.5 en Venezuela. Nadie. Eso todavía no se ha inventado. Entonces, preparémonos. Yo no sé qué dice usted al respecto. Por lo menos veamos lo que podemos hacer y tengamos o preparémonos con el equipo, la logística, para si algo como esto sucede, todos los ciudadanos del país sepamos cuáles son las medidas que tenemos que tomar, ingeniero Blandón. Yo creo que nosotros hemos avanzado en entender que este problema un país en desarrollo como nosotros tiene que ver con el avance de Cienapro, pero tenemos que dotarlo con más equipamiento, gente entrenada, como tiene México, por ejemplo. No es la cantidad, porque nosotros somos un país que geográficamente, si tú ves el istmo de Panamá, nosotros, los huracanes pasan por lejos de nosotros, y cuando pasan tocándola. Ha habido terremotos como lo hubo en Boca del Toro, en Darién, ha habido y habrá. Pero no ha sido en las áreas de alta densidad. En Venezuela lo que viste hoy, lo que viste ayer, pues, fue en áreas de alta densidad de población, ¿no? Entonces esto hace más complicado, porque recordarás que hace unos años, cuando estaba vivo todavía Chávez, el presidente Chávez, hubo inundaciones precisamente en La Guaira, y el manejo de esto fue hecho con rellenos que ahora está pagando el precio cuando tú no haces los rellenos. Por ejemplo, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que mejorar en Panamá. El trabajo eficiente de las consultorías que se tienen para la calidad de los rellenos que hacen para barriadas
los puentes, todo eso, si eso no está cementado bien, en cualquiera de estos remesones se van. Entonces creo que nosotros hemos avanzado un poco, debemos sacar conclusiones de esto y seguir preparándonos mejor equipamiento para el SINAPRO, mejor equipamiento para el rescate, porque una parte importante de los rescates se tiene que hacer con vía aérea. Entonces, creo que es un trabajo que debe estar en nuestras meditaciones. Definitivamente que sí, y esperemos aprender de esta situación para que podamos seguir avanzando y principalmente destinar recursos, presupuesto a las entidades que les corresponde hacerle frente a estas situaciones cuando se dan. Hablo de bomberos, hablo de SINAPROC, quizás Cruz Roja, para que tengan lo que necesiten y no estemos después lamentándonos porque no sirve ningún carro, no tienen equipo, no tienen nada. Así que ese es el llamado frente a esta enseñanza que nos deja la vida, la naturaleza de lo ocurrido en el hermano país de Venezuela. Vamos con la siguiente información, Lisbeica, que tenemos y que tiene que ver con política. 6:32 minutos de la mañana, claro que sí. Faltan 6 días para la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la bancada de Cambio Democrático parece tener los votos que decidirán quién presidirá ese órgano del Estado a partir del próximo 1 de julio. Por un lado está la diputada Chirley Castañedas, la candidata de Realizando Metas, el partido en el que milita el presidente de la República, José Raúl Mulino. Ya compitió por el puesto el año pasado, pero perdió por 3 votos ante el panameñista Jorge Herrera, quien aspira a la reelección. Por parte del problema suele ser ese en la Asamblea, casi siempre las votaciones suelen terminar en un estrecho resultado. El del próximo 1 de julio seguramente sea también así. El problema es que para ganar se necesitan 36 votos y no hay bancadas con una clara mayoría. RM tiene 15 diputados, lo mismo que la coalición independiente Vamos. Luego está el Partido Revolucionario Democrático, que tiene 12 diputados, el Cambio Democrático y el Panameñista, cada uno con 8 miembros, y seguimos donde hay 3 diputados del Movimiento Otro Camino, Moca y un independiente. El resto está repartido por ahí y no tiene bancada. Casi todos, de alguna manera u otra, han exteriorizado sus preferencias, menos el CD. Ese silencio podría prolongarse hasta la víspera de la elección. El diputado Gertrudis Rodríguez del Cambio Democrático informó a la prensa que tienen previsto reunirse el próximo lunes o martes para definir si respaldarán a Castañedas, se sumarán a una candidatura alternativa o postularán a un candidato propio. Hace un año votaron por Herrera. Estamos en los circuitos y no nos hemos podido reunir, así lo indicó el diputado. Todo el mundo pensaba que Castañedas llevaba la delantera por 2 razones. El presidente Mulino refrendó su candidatura la semana pasada y se da por hecho que el PRD votará por ella. Ya lo hizo el año pasado cuando perdió, dada su estrecha relación con el jefe de la bancada de ese partido, Jairo Salazar. Aunque el pasado martes el PRD circuló una foto de una reunión de la bancada y anunció que todavía no tiene una posición oficial, el apoyo de Salazar es total. Según una fuente cercana a ese colectivo, el PRD ha optado por no anunciar todavía su posición debido a que mantiene negociaciones con RM sobre la distribución de espacios clave en las 15 comisiones permanentes de la Asamblea. A Benicio Robinson le encanta la de presupuesto, la ha presidido en 8 ocasiones. Robinson además es el presidente del PRD. Así que sacando cuentas, Castañedas tendría los votos de los 15 miembros de su bancada, de los 12 del PRD, asumiendo que ninguno se le escape a Salazar, del llanero solitario del Molirena, que se llama Isaac Mosquera, y de 2 diputados de Alianza. También contaría con el voto de los independientes Manuel Chen y Carlos Saldaña, ambos expulsados de la bancada Vamos. Eso da un total de 32 votos, o sea, le faltarían 4.
Si de alguna manera los panameñistas Vamos y Seguimos superan sus diferencias, representarían un bloque de 27 diputados. A eso se podría sumar Patsy Lee, del Partido Popular, y el independiente Neftalí Zamora. Con 2 diputados pasa lo mismo que con Cambio Democrático. Nadie tiene certeza a quién apoyan. Se trata de Eliezer Castrellón, del Partido Popular, y de Manuel Samaniego, quien renunció de Vamos. Castrellón es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y a ese puesto llegó porque el año pasado era parte de la alianza que puso a Herrera en la presidencia. Pronto le dio la espalda a este grupo y no se sabe en qué anda. Por todo lo antes descrito, Cambio Democrático es el principal objetivo de las negociaciones, el que se lleva a CD o a una cantidad significativa de sus diputados gana. Fuentes legislativas indican que RM ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el diputado del CD, Eduardo Vázquez, continúe presidiendo la Comisión de Presupuesto durante un nuevo periodo. Vázquez llegó a la Asamblea por primera vez en 2024, es diputado por Capira, el antiguo feudo de Yanivel Ábrego. La comisión, la más grande, con 15 diputados, es considerada la más influyente, ya que aquí se deciden los traslados de partida y se discute el proyecto de presupuesto general del Estado. La propuesta buscaría asegurar el respaldo de al menos una parte de la bancada de CD y permitir que Castañedas alcance los votos necesarios para convertirse en presidenta del Legislativo. El otro bloque, el que quiere impedir que Castañedas gane, estaría dispuesto a ofrecer algo más a Vázquez y Cambio Democrático. Aunque públicamente la bancada panameñista mantiene viva la aspiración de reelegir a Herrera, ya reconocen que las matemáticas no favorecen su continuidad en el cargo. Ante ese panorama, ha comenzado a tomar con mayor fuerza una alternativa, impulsar una candidatura de consenso encabezada por Vázquez. Dicen que con eso hasta Vamos estaría de acuerdo. La propuesta aún se encuentra en etapa de conversaciones. Estamos a pocos días de identificar qué es lo que va a ocurrir con todo esto en la Asamblea Nacional de Diputados. Álvaro. Bueno, como vieron, los números son los números y en la Asamblea se gana con votos la presidencia de la Junta Directiva. Shirley Castañeda, quiero que tengan claro la ciudadanía, la primera presidenta de la Asamblea en este gobierno, en este quinquenio, fue Dana Castañeda, termina en A, es de el área de La Pintada, en la provincia de Coclé, partido RM, era CIDI. La actual aspirante a la presidencia de la Asamblea es la diputada de Arraiján, que fue abogada del expresidente Ricardo Martinelli, Shirley Castañedas. Son 2 diputadas diferentes. También es del partido RM. Ambas son del partido RM. Entonces, esto para que lo tengan claro, porque hay gente pensando que Shirley y Dana son la misma cosa y son 2 diputadas diferentes, 2 mujeres diferentes, 2 circuitos diferentes. No es la misma. Shirley fue la candidata el año pasado, el 1 de julio, de un grupo de diputados, no alcanzó los votos y por eso gana el candidato del partido panameñista, Jorge Herrera. Ella hoy tiene los votos de su partido, 15, también tiene los 12 votos del PRD, hoy, para que lo sepan. O sea, la estrategia del PRD es no decir a quién apoyan, claro, tratar de mercadear la idea de que van con candidato propio, pero la línea que ya se maneja a lo interno, la decisión que ya han tomado a lo interno de este colectivo, es que van a apoyar a Shirley Castañeda el día 1 de julio. Eso, si ninguno se escapa hacia otro candidato. No veo la posibilidad de que se escape.
Estamos hablando de los diputados de la bancada, y esta de donde está Alianza, ahí está Molirena, Isaac Mosquera, están los dos diputados de Alianza, Manuel Chen y Carlos Saldaña, también ambos expulsados de la bancada Vamos. Eso da un total de 32 votos y no necesariamente se necesitan 36 votos para ganar la presidencia. Si hay dos candidatos, sí, se necesitan 36. Si hay tres candidatos, el que más votos tenga, con ese se gana la presidencia de la Asamblea. Hoy, el otro candidato es Jorge Herrera. Se está manejando, y lo ha dicho la prensa hoy, como un gallo tapado, que ya no está tan tapado, la figura del señor Eduardo Vázquez, quien es el diputado de Capiras, miembro de Cambio Democrático, y están negociando para que todos los diputados de Cambio Democrático se sumen a Eduardo Vázquez, para que Moca se sume con la bancada Seguimos a Eduardo Vázquez, para que también se sume Vamos, la coalición Vamos, a Eduardo Vázquez, para ver si así logran consolidar una fuerza que pueda obtener el triunfo. Pero gane Shirley, sea Eduardo Vázquez, sea Jorge Herrera, yo le pregunto a los diputados si ellos son conscientes que eso le importa 3 ensaladas de pepino al pueblo panameño en este momento, enfrentado un pueblo a tantos problemas y tantas dificultades que no ven en la Asamblea la solución de ninguno de sus problemas. Ninguno, porque ahí está el tema del desempleo y la Asamblea mirando para otro lado frente a este tema. Ahí está el tema del alto costo de la vida, el tema de la salud, de la educación, el tema de la inseguridad que estamos viviendo, la falta de inversión en el país, el deterioro de la democracia panameña cada vez más, y digo deterioro de la democracia panameña con justificada razón, porque ya, ingeniero, la protesta en Panamá se ha convertido en un delito, hasta la protesta pacífica. Ahí está, hoy habrá una reunión de padres de familia en el colegio del Instituto Nacional de Agricultura, su alma mater en materia de educación, y el objetivo, ¿cuál es? Están levantando expedientes a estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura, incluyendo graduandos de alto índice académico, que simple y sencillamente salieron la semana pasada a protestar porque no están de acuerdo con la construcción de una megacárcel en terrenos que son para utilización del Instituto Nacional de Agricultura. Tener de vecinos una cárcel llena de delincuentes cumpliendo penas, eso ellos no lo quieren. Salieron a decir que no pacíficamente, y hoy están corriéndose el riesgo de que este gobierno, el gobierno, porque el INA es del MIDA, los expulse de su último año, y algunos otros que están en años inferiores. Así que, ¿qué clase de democracia es la que tenemos? Mientras yo escucho al presidente Mulino pidiendo el fortalecimiento de democracias como Nicaragua, Cuba, en Venezuela y otros países, ¿y nosotros qué estamos haciendo para fortalecer nuestra democracia? Al contrario, cada día la debilitamos más con este tipo de actitudes, censurando, sancionando la protesta en nuestro país, y principalmente de nuestros jóvenes que tienen todo el derecho a ejercerla, ingeniero Blandón. Mira, Loro, voy a aprovecharte. En primer lugar, un minuto para recordar que ayer murió uno de nuestros grandes amigos, Zoilo Martínez de la Vega, periodista español, que escribió... ¿Lo entrevistamos aquí? Sí, escribió Las guerras del general, un libro, y también un libro que me tocó participar con él. Zoilo y yo éramos grandes amigos.
Centroamérica alarma mundial. Ayer hablaba con Marela Sahel, nuestra ex embajadora, una gran intelectual, ex embajadora en Turquía y una gran panameña. Y en el marco de todo esto surge todo esto que está señalado de cómo se está componiendo la Asamblea. La verdad, le voy a decir algo. A mí me tiene sin cuidado quién es el presidente de la Asamblea. De verdad. Yo creo que los diputados deberían llegar a una conclusión estratégica, tener un concepto estratégico de la política. Porque usted dice que no importa 3 pepinos. La verdad es que a la gente no le importa un carajo quién es el presidente de la Asamblea. Esa es la verdad. Y fíjese que ayer yo escuché al presidente Mulino hablar en contra de lo que él denomina la izquierda radical. Entonces, yo no le voy a hablar al presidente, le voy a hablar a la audiencia. Cuando se utiliza el término izquierda radical, se intenta aislar el movimiento popular, porque no todo el movimiento popular es de izquierda. Considerar a la Iglesia Católica de izquierda, la panameña, pues, es un grave error político, una falta de entender cómo es la dinámica de la Iglesia Católica. Pero entender que nuestros muchachos jóvenes, como los muchachos del Instituto Nacional de Agricultura, a quien le mando mi solidaridad, porque yo me gradué en esa escuela, y tratar de decirle que no vamos a permitir la izquierda radical y ponerlos a ellos en la izquierda, sin hablar de la derecha radical. Porque si hay izquierda radical, hay derecha radical. Y en este momento, la derecha radical puede más que la izquierda radical. Aquí. Entonces, yo quisiera decirle al país y a los diputados en particular, que la fortaleza de la institucionalidad es un requisito de la democracia. Y en eso hay que ser radical. En el fortalecimiento de la libertad de expresión, en el fortalecimiento de las libertades en general. En eso hay que ser radical. No podemos ser. ¿Por qué? Algo, ingeniero. ¿Por qué? Permítame preguntarle algo, ingeniero, sobre la declaración del presidente Mulino. El presidente Mulino puede prohibir, repito, una ideología política en nuestro país, sea de derecha, de izquierda, de centro. Él tiene la facultad para prohibir algo, o es el pueblo panameño a través del voto el que decide a quién apoya o a quién no apoya. Eso es democracia. Ni él ni nadie tiene la facultad de decir cómo yo debo de pensar. Ni él ni nadie. Pero los presidentes en general pueden estar disgustados, pueden disgustarse, pueden tener posiciones con respecto a lo que le dé la gana, ¿no así? Pero ¿qué limita la posición de un presidente? La institucionalidad democracia. La institucionalidad democrática, porque fíjese, usted se imagina en un mundo sin institucionalidad. La institucionalidad no está para proteger a los líderes, está para proteger a la ciudadanía de los líderes, sea Panamá, sea lo que sea. Entonces, nosotros estamos teniendo en este momento un problema que se trata de ideologizar los problemas que la gente tiene. Si usted me pregunta a mí, oye, con respecto a la pobreza, ¿tú eres mano libre o medio pendejo o tú eres radical? Yo, frente a la lucha contra la pobreza, soy radical, porque yo creo que hay que eliminarla. Yo, frente a la soberanía nacional, soy radical. Y fíjate, hay una contradicción que los dirigentes políticos en Panamá y los diputados intentan ignorar. Ser joven y no ser reformista, al menos, o radical con respecto a ciertos temas, vale decir, por ejemplo, la soberanía. ¿Usted cree que nosotros, en la rebeldía de nuestros estudiantes el 9 de enero, hubiéramos llegado a crear las condiciones objetivas para rescatar el canal a Panamá? No hubiéramos hecho eso. Entonces yo siempre creo que el ser joven y no ser rebelde o radical o revolucionario, si usted quiere, es una violación biológica. Entonces, ¿por qué? Porque los muchachos de ahora, Álvaro, usted tiene hijos,
tienen argumentos contra uno, que somos sus padres, no van a tener argumentos contra una sociedad que está llena de problemas, y porque además en nuestra sociedad, señores diputados, la estructura política ha decaído en calidad y como consecuencia genera protestas. ¿Usted cree que a los estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura le deben hacer lo que le están haciendo? Por hacer una protesta. Yo fui allí, estudiante, y fui dirigente. Yo fui secretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá, en la Escuela Nacional de Agricultura. Y fui presidente de la cooperativa del Baxter. Y me heredé con el primer puesto. Y siempre iba al frente de las marchas. Ni el gobierno de Sherry nos hizo una persecución o una amenaza como esta. Decir que yo voy a expulsar o voy a castigar a los estudiantes, no importa su índice académico, no importa su... Eso es mal, eso está mal. O sea, yo no voy a dar ningún consejo cómo lo deben hacer, pero eso está mal. La protesta social es un mecanismo de la lucha social. Entonces, y en todo el mundo estaba ocurriendo protestas. Cuando yo era estudiante, nosotros protestábamos por la guerra de Vietnam. Y fuimos radicales, y yo estudié en los Estados Unidos, y fuimos radicales con respecto a que esa guerra era ilegal. Y 10 años más tarde, los Estados Unidos se dio cuenta que tenía que salir de ahí. Después se gastó millones. Entonces, yo creo que el ser radical, el ser duro, firme en las posiciones, es una prerrogativa de la ciudadanía. Y la institucionalidad está diseñada para protegerla. Si hay alguien que comete, por ejemplo, en una manifestación, una agresión física y tira un palo o le entra palo, eso es un delito, una violación a la ley. Sí, ya eso es otra cosa. Pero las manifestaciones como tal no son violaciones. Entonces yo quiero que debemos entender, porque América Latina vive hoy, Álvaro, una de las más extraordinarios momentos de su historia. Fíjate la victoria de este joven dirigente en Colombia, de la Espriella, Keiko Fujimori, es casi ganadora de las elecciones en Perú. Mira, este muchacho que ganó en Bolivia, él cometió una serie de errores. Ahí ha tenido que recoger, y ahora, frente a su incapacidad para dirigir, entonces ha recurrido a la represión como elemento. Usted ha puesto a la policía y el ejército contra el pueblo. Y esto puede ser muy peligroso para él. Entonces yo quiero hacer un llamado a los diputados en particular, que en estos días están discutiendo. Metan en su discusión, no quién va a ser presidente de la Asamblea, sino cómo vamos a atender los problemas del país. ¿Cómo vamos a atender el problema de los maestros? ¿Cómo vamos a atender el problema de los estudiantes? ¿Cómo vamos a atender el problema del sector agropecuario? ¿Cómo vamos a manejar el problema minero? ¿Cómo vamos a manejar el desarrollo nacional? La inversión extranjera ha caído. Las legislaciones que estamos pasando en la Asamblea no resuelven los problemas estructurales de la República de Panamá. Entonces, ser rebelde frente a eso no es un delito. Y ni lo tomen como delito. Esto es parte del movimiento para construir la nación, Álvaro. Y así, por ejemplo, nosotros, nuestros jóvenes en el 64 y anterior al 64, y los maestros y profesores anteriores al 64 y posteriores al 64, y nuestra intelectualidad y nuestros empresarios, luchábamos todos por una democracia, y todo lo que se movió para sacar a Noriega fue el movimiento social que con rebeldía, con manifestaciones permanentes, hicieron que retornara ciertos niveles de democracia al país, que dieron paso a un crecimiento extraordinario. Ahora, echar para atrás, en el momento en que el país atraviesa una de las más profundas crisis globales y nacionales, tildar a quien protesta de ser un comunista radical o un izquierdista radical, incluso a la iglesia, es un error. Y nosotros debemos entender
como un error y no permitir que esto pase, porque la institucionalidad está hecha para proteger a la ciudadanía de los líderes. Ese es un concepto general del mundo. Entonces, no entender eso es caer en esta discusión de quién va a ser, si este fulanita, si sotanita, si los votos de sotanito. Y al final del día va a tratarse de cómo este grupo logra transar cosas para conseguir concesiones y no para transformar el país. Y estos diputados nuestros que fueron electos por el pueblo, ellos saben los problemas de San Miguelito, los problemas de la basura, los problemas del agua, los problemas de la infraestructura, la necesidad de proteger a nuestros muchachos, a nuestras familias, a nuestros niños. Casualmente, ingeniero, tengo al diputado Luis